Esta es una película que trata sobre el exilio español después de la Guerra Civil, y básicamente se refiere a una persona de las 25.000 que después de muchos avatares, de pasar por los campos de refugiados de Argelés, ir al exilio, llega a México y ahí se establece. La película habla sobre la dureza, la nostalgia, el dolor y todo lo que significó el exilio para esas 25.000 familias. Pero la historia está contada a través de su hijo, que se llama Helios Estévez, que tiene 84, 85 años, que es el que con 19 años, que no había conocido a su padre porque tenía 3 meses cuando su padre va al exilio, va a conocer a su padre con 19 años y ahí se encuentran dos desconocidos. La película, la historia de quién era ese señor Antonio Estévez, una persona de una enorme valía dentro del anarquismo español, dentro de lo que fueron los intelectuales de la República, está contada a través de su hijo, con el mismo dolor, con la misma admiración. De alguna manera, Helios Estévez tomó siempre la posición del padre. El padre se va con 3 meses y él se acaba convirtiendo en el hombre de la casa. Cuando él va a México y conoce a su padre, y el padre muere relativamente pronto, se queda allí y toma el papel del padre para auxiliar a su familia en España y acaba escribiendo poesía como su padre, que escribía novelas y libros. De alguna manera siempre tomó el papel de su padre en la vida. Y otra cosa que tiene la película que yo quería destacar es que el exilio no solo forzó a mucha gente a irse de España de una manera muchas veces muy violenta, muy dramática, sino que borró cualquier signo de identidad, de existencia de esa persona en su tierra, en su país, en su pueblo. Bueno, pues esta película, a través de su hijo, vamos a conocer la historia de Antonio Estévez, que fue un hombre, como se dice en México, un tipazo, un gran hombre, una gran persona, un intelectual, sin haber hecho ninguna carrera universitaria, que escribió libros, artículos, que fue un hombre bueno, un hombre que amó España y que siempre deseó volver y no pudo hacerlo. Sabíamos poco de este hombre, incluso su propio hijo sabía poco, hasta que tuvimos la fortuna que un historiador berciano, aquí presente, pues nos enteramos que estaba escribiendo un libro, y ese libro fue lo que nos dio la vida al propio hijo de Antonio Estévez, a Helios Estévez, y a nosotros, porque nos abrió muchos caminos y nos explicó quién era ese hombre que se llamaba Antonio Estévez. La maleta es la única herencia que le dejó Antonio Estévez a su hijo Helios Estévez, y la maleta no tenía más que cosas sentimentales. Eso es lo que le dejó. Y un gran patrimonio de una gran entidad, de humanidad, de un valor humano que el hijo trasciende en esta película, como se verá. Cualquier persona que vea esta película, al acabar la película, amará a Helios Estévez, porque es un hombre bueno, porque es un hombre que no es revanchista, que es conciliador, que es lo que este país necesitaría por miles. Pues nada más. Y yo creo que hay un historiador que él se va a presentar y os va a decir, porque es el que escribió la historia, el que nos ha arrojado luz tanto a su hijo y a la familia como a mí como director, y a mi hijo Nacho Apunto Villar, que no ha podido estar hoy y que es codirector de la película. Y esta historia pues llega como, bueno, de manera un poco prevista, como otras muchas cosas que van cayendo a lo largo de la vida, ¿no? Y casi de casualidad. Yo llevo muchos años haciendo trabajo o investigando sobre la migración leonesa en América, y me encontré con él, ¿no? Primero yo lo desconocía por completo, pero poco a poco indagando hemos ido descubriendo a un personaje singular, no vamos a decir único, pero sí singular, excepcional en muchos aspectos. Y como acabo de decir, no único, porque yo creo que como él hubo muchos. Lo que pasa es que no han tenido la suerte de no haber ocupado durante la República y en esos años de la guerra un cargo importante y ser uno más. Pero ser uno más de esos, yo creo, porque a esta conclusión he llegado después de haber estado trabajando bastante tiempo investigando este tema. Como él, ha habido muchas personas que han quedado en el olvido completamente, y él, bueno, hemos tenido la
la suerte de rescatarlo. Sobre todo, ¿por qué? Porque dejó mucha huella, ¿no? Dejó mucho, sobre todo muchos escritos, novelas, algunas de las novelas que publicó, 4 las hizo en vida, después otras quedaron sin publicarse, pero escribió mucho, ¿no? Publicó en las revistas de más crédito dentro del ámbito anarquista. Él fundó en Nueva York una revista anarquista con sus propios medios y con poca ayuda, evidentemente, que se llama Inquietudes. En Cultura Obrera, otra gran revista publicada en Nueva York, también escribió, y aquí pues prácticamente las más importantes, incluso no solo de España, en Generación Consciente de Valencia, en la novela, bueno, la novela Ideal, pero después la revista Blanca, en Ética, en Francia también, bueno, la revista Prismas, en Bessiers. Realmente fue una persona que se hizo a sí mismo, muy comprometida consigo mismo y sobre todo con su ideal anarquista, y sobre el anarquismo él llegó de una forma autodidacta, él se autoformó en los ideales del anarquismo y fue siempre fiel a su vida anarquista. Él prácticamente podemos decir que sacrificó su vida por sus ideales y su familia, y al menos hasta, podemos decirlo con toda seguridad, hasta finales de la guerra. A partir de ahí ya es otra historia, ya por lo que pasó y ya las situaciones tan difíciles con las que tuvo que convivir, ¿no? Pero es un personaje que entra un poco en la historia incluso del anarquismo. Hoy, si nos fijamos, se están publicando muchos libros, muchos artículos, muchas revistas sobre anarquistas destacados que fueron olvidados, pero bueno, que han tenido su historia dentro de por ejemplo, el anarcosindicalismo, o dentro de la CNT, o dentro de la FAI, pero sin embargo, de estos personajes que han estado anónimos, pero que no fueron, como digo, únicos, sino que en la década de los 20 y que se formaron a sí mismos y que le dieron más importancia al espíritu que a la materia, como ellos estaban muy orgullosos de reconocer durante toda su vida, pues hay muy pocos. Y es gente que vivió, como digo, el anarquismo, pero de una manera casi que se escapa de lo normal, porque él, dentro de todas las corrientes que hubo en los años 20 y 30, que hubo muchas corrientes anarquistas, no perteneció a ninguna. Solo él se consideraba un anarquista puritano, puro e integral. Y cuando en el año 27 un grupo anarquista, en 1927, de Estados Unidos, de Ohio, hizo una gran encuesta sobre las personalidades que había anarquistas en Estados Unidos, opinando cuál sería el futuro y el presente del anarquismo, y a él, como personaje ya en esos momentos relevantes en Estados Unidos, le hacen la entrevista y le hablan de una corriente, bueno, pues que estaba muy en boga en esos momentos, y dice: yo no soy de capillas, yo no soy de ismos, yo no necesito ningún pastor, yo soy un anarquista puro, y así él se define, puritano, y para él la libertad en contra del Estado y sobre todo la cultura, la educación es lo fundamental. Y en eso basó su vida y eso lo sacrificó, no solo, como digo, la suya, sino también incluso de su familia. Y yo creo que es un homenaje a toda esa gente anónima, tanto el libro como la película, también no solo el tema que decía el director de la relación con el exilio, ¿no? Sino que es un homenaje a todos esos españoles, con la ideología que fuera, que permanecen y han permanecido durante mucho tiempo, quizá más de lo que debían, en el olvido, ¿no? Y recuperar su figura es recuperar, a través del libro y a través, sobre todo, de la película, es recuperar un poquito, acercarnos a la memoria de esos miles de gente sin nombre, que tuvieron que exiliarse, y el exilio realmente fue algo muy duro para ellos. Podemos decir que fueron dos ideas que caminaban por caminos distintos, ¿no? Yo estaba con el libro y ellos estaban con la película. En un momento pues hubo una confluencia de los dos, y yo creo que que fue satisfactorio el resultado. Haber coincidido con Javier, previamente con Carmelo, que fue, digamos, el primer enlace, un hermano de Javier, que Carmelo fue embajador en México, y Carmelo le entregó la encomienda a Isabel la Católica a nuestro padre, y ahí fue el primer contacto que tuvimos. De ahí fue con Javier, y luego, como decían, la historia paralela con Tito. Entonces, pues para nosotros el sentimiento es solo de gratitud, de que se hayan dado las coincidencias así, que Javier nos haya buscado, a la familia, y que Tito haya coincidido. Todo lo que investigó Tito con relación a nuestro abuelo, cómo llegó a México, en qué barco y tal. Luego, pues, en fin, Elio, nuestro hermano, le estuvo ayudando mucho a buscar
la documentación y tal. Entonces, bueno, pues ha sido un trabajo que todos pusimos nuestro granito de arena y estamos como muy contentos y como dije, con mucha gratitud. El protagonista de la película, pues es muy difícil decirlo en palabras, pero pues es pues quizás la persona que más admiro, que ha sido un ejemplo para mí toda la vida y como bien decían, pues de bondad, de gratitud, de bonomía, de hacer las cosas derecho, de todo, en fin, todo es amor, todo es fácil con él. Yo tengo la fortuna de trabajar con él todos los días, y entonces pues para nosotros verlo en la pantalla grande así ha sido pues una cosa muy bonita. Y si no fuese sido por, bueno, mi hermano Helio, que empujó, yo llego a un punto, se lo he dicho 1000 veces a Javier, yo decía, esto hay que tirar la toalla, ¿no? Es muy difícil. Mi padre es una persona muy tímida y encontró Nacho, el hijo de Javier, le encontró la manera de que se abriese y hombre, eso era muy complicado, yo creo. Y bueno, yo nunca me imaginé verlo. O sea, cuando lo vi, de hecho, en el Festival de Málaga en la gran pantalla, dije, pues, o sea, aparte que creo que es que la historia, pues es lo que decía Javier, es una de muchísimas historias, pero la manera de contarlo sin rencor por ningún lado, creo que puede llegar a mucha gente, que a lo mejor desconoce esa gran parte de la historia de España, digamos. Nunca está cómodo, nunca está cómodo con eso. Siempre habrá, siempre como decía Laurel, es un hombre muy suyo, muy, a ver, a la vez puede ser muy extrovertido, pero es muy íntimo, muy suyo, muy tal, y bueno, verse así le costó mucho trabajo. Estuvo a punto de nada, pero bien. Sí. Nos costó mucho llegar a él porque él casi todo lo que él sufrió y sintió lo dejó escrito en poesías y escribió un libro de poesías que era realmente muy dramático y muy terrible. Y entonces fue buscar detrás de las poesías, hacerle recitar las poesías y ya cuando ya estaba en situación era intentar entrarle dentro porque él tenía muy dentro el dolor, muy dentro la nostalgia. Y con haber escrito esas poesías ya pensé que estaba todo y nos costó mucho trabajo sacarle de dentro ese dolor, esa nostalgia, pero con ello encontramos también la conciliación, el carácter más humanista, la persona que después de haber pasado todo eso no es revanchista, es conciliador, entiende casi todo menos el salvajismo de los españoles. Él se pregunta cómo se puede hacer tantas burradas. Señores, esto hay que intentar que no se repita nunca más. Realmente es un modelo de lo que yo creo que debiera ser la conciliación entre españoles. Hombre, ahí nos repartimos el trabajo. Mi hijo, que es un director de cine, que era en una escuela de cine, que sabe de verdad mucho más que yo, era el que hacía la parte más artística y yo el que le hacía las entrevistas como periodista. Nos tiramos 4 años, muchas veces los temas se los íbamos haciendo en Guadalajara, en Ciudad de México, intentando que él soltara lo que sabíamos que tenía dentro, porque al micrófono cerrado sí contaba cosas. Y nos costó hasta que, como cuentan sus hijos, mi hijo descubrió que después de recitar una poesía se calentaba, entraba en situación, y ahí es donde aprovechamos para intentar que lo contara todo, y aún así nos costó muchísimo, pero bueno, es muy emocionante. Hay momentos en la película que la gente, la experiencia es que la gente sale llorando de la película porque es una historia tan humana, tan personal, tan íntima, y sobre todo es el dolor, la nostalgia del exilio, de gente que se tuvo que ir forzosamente de este país por cientos de miles, que es lo deseable es que no se tenga que repetir. Esa es, como decía su hija, es una de las historias de los 25.000 que emigraron a México. Ni más ni menos, una sola historia, pero con ese botón demuestra, yo creo que basta. Es excitante presentar aquí en León, que es donde nadie ha dicho que la película se estrenó en Huelva y su sitio natural para estrenarse esta noche es León, porque el Bierzo está aquí al lado y porque toda la familia es y ha sido del Bierzo. Helio Estévez, en cuanto pudo, creo que fueron 7 años después, regresó por primera vez a España desde que se fue, en el año 56,
y no ha dejado de venir por los veranos. Ahí se enamoró de una mujer de Cacabelos, que es la madre de estos chicos, y se fue allí. Ha venido todos los veranos y todos los hijos han venido a veranear a Valtuille de Abajo toda su vida, con lo cual son muy bercianos todos. Por eso, esta noche yo creo que es una alegría, ¿no?, estrenar aquí la película. Sabemos que es el sitio natural y no nos hemos podido traer a la gente de Valtuille de Abajo de milagro.